Hola, ¿qué tal? Deseando que todos estén bien de salud y progresando en su semana. Vamos a continuar con nuestro curso de geometría descriptiva. El tema de hoy va a ser la intersección de dos pirámides irregulares. Básicamente, primero tendremos que desarrollar un análisis del problema que nosotros tenemos. Si nosotros vemos y detectamos las posiciones que tienen cada uno de los planos, vamos a darnos cuenta que los planos 1, 3 y 4, al igual que el 1, 4, 2, son planos verticales. Y lo mismo sucede con la pirámide ABCD, en donde los puntos A, B y D generan un plano vertical y el punto D, A, C también generan otro plano vertical. Esto quiere decir, como en otras ocasiones que hemos estado trabajando, que aquí se nos generan los primeros puntos de intersección. Ahora, si nosotros vemos nuestra base, también tenemos verdaderas magnitudes en las bases y ahí también tenemos generados los otros puntos de intersección. En este momento los vamos a empezar a identificar para poderlos proyectar. Bueno, aquí ya estamos proyectando los tres primeros puntos. Aquí tenemos el 2, el 3 y el 7. Este 7 se está generando por la intersección que se está generando en el plano vertical. O sea, proyectamos 1, 2 y 3 hacia la línea de tierra. Aquí lo tenemos, porque esos puntos de intersección están sobre la base. Ahora, si vemos este plano vertical, con este plano vertical están generando una intersección en este punto. Entonces vamos a localizarlos, le damos la altura, lo llevamos hasta donde 7 coincide con la arista 3 y ahí aparece el punto 7. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a ser una franja o una sección en donde esta parte va a salir y va a emerger a partir del plano. Voy a marcar esa pieza para que lo podamos distinguir. Bueno, en este caso ya tenemos localizados aquí a los puntos 2, 3 y 7. Esto va a ser una punta que en el plano horizontal aquí la tenemos y en el plano vertical aquí se está dibujando con la intersección. ¿Qué quiere decir? Que esta punta va a atravesar a toda la pirámide y va a emerger en estos puntos. Por eso más adelante, cuando trabajemos la visibilidad, va a quedar expuesta esta zona, ¿sí? Y posteriormente pues vamos a tener que hacer aquí un cambio también en la visibilidad en estas aristas por la representación que tiene. Bueno, esto mismo que hicimos aquí en los puntos 2, 3 y 7 se realiza en el otro extremo y también estamos encontrando esta misma cara, esta misma punta que está saliendo aquí en esta sección. Bueno, entonces ya tenemos ahí las intersecciones, las que se están generando en estos extremos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a localizar? Vamos a localizar la intersección que existe entre los planos D, C, B y 4, 2, 3. Si lo vemos, aquí hay un eje de simetría que está uniendo a los vértices D y 4. En el momento en que nosotros podamos generar una segunda línea de tierra que sea paralela a este eje, en ese momento los planos 2, 3, 4 y C, B, D en ese momento van a quedar como planos de canto y vamos a poder determinar la intersección que se genera entre los dos planos. Eso es con lo que vamos a proceder. Vamos a trazar una segunda línea de tierra para abatir a los planos mencionados
y posteriormente vamos a proyectar todos los puntos que pertenecen a esos dos planos y para poder determinar el punto de intersección entre los dos. Bueno, aquí ya está ejecutado el abatimiento de los planos 2, 3, 4, BCD. Aquí, como son dos planos de canto, nos está diciendo que la intersección entre los dos planos se está generando en este punto. ¿Sí? Bueno, proyectamos ese punto hacia la montea original y vamos a localizar a los puntos que nominamos como 9 y 10. Aquí tenemos a 9 y aquí tenemos a 10. Los proyectamos hacia el plano vertical, cada uno, y pues vamos a localizar aquí a la intersección que se va a generar entre estos dos planos. Bueno, aquí lo proyectamos, podríamos proyectar de X a 9 o de 9 a 10. Los dos puntos deben de generar una recta horizontal. Por lo que también al momento de localizarlos se genera esa recta o podemos traspasar una medida hacia el otro extremo. Pero en este caso pues está coincidiendo los dos puntos. Ya lo siguiente, voy a localizar aquí la intersección. La voy a marcar con una línea punteada porque no va a quedar visible la intersección. Y posteriormente voy a proyectar ahora los puntos 5 y 4. ¿Esto para qué es? Para saber en dónde viene la intersección y qué forma va a tener este plano al momento en que se vaya a tener que desarrollar su desplegado. Bueno, como les había comentado, proyecté ahora los puntos 5 y 4. Aquí está el 4 y aquí está el 5. Estos puntos van a intersectarse o van a ir desde la línea de tierra hacia la intersección. ¿Y qué van a generar? La forma del plano que está formado por CBD, que sería este plano que está aquí. ¿Sí? Entonces ahí ya lo tendríamos. Se va a distinguir más la forma y la intersección cuando ya desarrollemos la visibilidad, pero aquí se puede notar que hay un hueco que es por donde va a entrar la pirámide con números, va a atravesarlo y aquí en estos puntos es en donde va a salir de nuevo la pirámide. Entonces eso es la trayectoria que va a seguir la intersección. Posteriormente voy a regresar a desarrollar la visibilidad. Ya con la información que tenemos podemos desarrollar también ya los desplegados de cada uno de las pirámides para poder desarrollar nuestra maqueta. Bueno, antes de empezar a hacer nuestro desplegado tenemos que reconocer algunos datos. Recordemos que las aristas que van del 1 al 3 y del 1 al 2 y del 2 al 3, o sea, lo que sería la base de una de las pirámides está en verdadera magnitud y la base de la otra pirámide también está en verdadera magnitud porque están sobre la línea de tierra. O sea, CBA todas las aristas están en verdadera magnitud y 1, 2 y 3 están en verdadera magnitud. Ahora, también tenemos que este eje, que va a ser muy importante en el desarrollo de nuestro desplegado, al momento en que hicimos el abatimiento de los planos, encontramos este eje en verdadera magnitud, que sería en este sentido. Vamos a decirlo, tenemos en verdadera magnitud al eje desde 2, 3 hacia 4, 2, 3 hacia 4, y también aparece en verdadera magnitud desde CB hacia A. Entonces aquí sobre cualquiera de las dos aparece ese eje de simetría.
Este eje de simetría nos va a servir como referencia para encontrar varios de los puntos y las medidas que requerimos para trazar nuestro desplegado. Bueno, como les comentaba, tenemos ya en verdadera magnitud ciertas medidas. Tenemos en verdadera magnitud ABC, ¿sí? Esa la conocemos. Lo que no conocemos en verdadera magnitud es la distancia que hay de D a C. Pero sí tenemos la referencia sobre el eje auxiliar de que a partir del centro, aquí es en donde vendría nuestro eje auxiliar, a partir de ese eje tenemos la distancia del centro del eje hacia D. Entonces tomamos sobre el eje, tomamos la distancia, la ubicamos y ahí vamos a tener ya nuestro punto D. Trazamos las rectas y ahí aparecen ya en verdadera magnitud la distancia BD y C. Ahora, en verdadera magnitud, porque es una recta vertical, las alturas DA y DA están en verdadera magnitud porque son rectas verticales, y en la montea original aparece la verdadera magnitud en el plano vertical. Entonces, ¿cómo la localizamos? Bueno, trazamos un arco con la medida de DA. Ahora, la distancia BA, recuerden que está en verdadera magnitud en el plano horizontal. Entonces trazamos el arco que va de B hacia A, de C hacia A. Donde se cruzan los dos arcos, ahí queda ubicado el punto A, y los unimos, y esta es la cara ABD y ACB. Si nosotros, cuando doblemos nuestro desplegado, vamos a unir los dos puntos A, y aquí se nos va a formar la pirámide que estamos buscando. Ahora vamos a localizar la entrada por donde va a pasar la otra pirámide. Recuerden que tenemos los puntos de intersección, los tenemos. Bueno, como les comentaba, tenemos los puntos ya ubicados. El 4 y el 5, recuerden que estos están sobre la arista BC, que está en verdadera magnitud, y sobre la línea de tierra. Entonces podemos tomar las distancias directamente sobre la verdadera magnitud de BC. Podemos ubicar a 4 y podemos ubicar a 5. La siguiente van a ser ubicar los puntos 9 y 10. Nosotros en el plano horizontal conocemos en verdadera magnitud la distancia que existe del eje hacia 10 y del eje hacia 9. La trazamos, pero ¿cuál es, a qué altura lo vamos a ubicar? Bueno, en nos vamos a ir a nuestro abatimiento que tenemos y vamos a tomar la distancia que hay de BC hacia el punto 10,9. Esta distancia que está ahí la vamos a ubicar sobre el eje y trazamos la recta, y donde encontremos la distancia de 9 y de 10, hasta ahí es en donde va a llegar la intersección. Unimos los puntos y este hueco que se está generando aquí es por donde va a pasar la pirámide. Bueno, ahorita estamos ubicando los puntos 2 y 3 romano que están sobre la arista AB, y recordemos que están en verdadera magnitud estas distancias porque están sobre la línea de tierra. Entonces los trazamos, localizamos a 2 y a 3, y de acuerdo a lo que tenemos en nuestra montea original, el punto 7 queda encima del punto 3 y que se formó una recta vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer para localizar al punto 7? Vamos a trazar una recta que va a ser paralela a la arista AD, porque recuerden que esta arista AD es una recta vertical. Trazamos una recta paralela saliendo desde 3, ¿sí?
y tomamos la altura que tenemos en la montea original del punto 7 y sobre esa recta ubicamos al punto 7. Ahí queda. Unimos el 7 con el 2 y ahí nos va a quedar otro corte que le vamos a tener que hacer a nuestra pirámide, a nuestro desplegado, para que atraviese la otra pirámide. Entonces, esto es, aquí es los puntos 2, 3 y 7. Lo mismo vamos a hacer ahora con AC, porque pues es simétrica la figura, entonces se deben de repetir los mismos puntos. Bueno, ya estamos desarrollando el segundo desplegado de la segunda pirámide. Recuerden que ya tenemos verdaderas magnitudes tanto de 3:1 como de 2:1. También la arista 1,4 está en verdadera magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una recta vertical, estas son rectas horizontales, estaban en verdadera magnitud. La recta 2,3 estaba en verdadera magnitud. Lo que no conocíamos era la distancia que hay desde 2 a 3 de 2,3 al punto 4. Pero recuerden que cuando hicimos el abatimiento quedó en verdadera magnitud el eje. Entonces, partiendo del abatimiento desde el punto 2,3 o de la proyección de 2,3 hacia 4 estaba en verdadera magnitud. Entonces se toma la medida desde el abatimiento que teníamos y en forma perpendicular a esa recta y ubicamos tomamos la distancia y ubicamos el punto 4. Bueno, ya ubicado el punto 4, pues lo unimos y ya tenemos lo que sería el plano en donde se va a generar parte de la intersección. Ahora, ya partiendo de eso, recuerden que teníamos la distancia 4,1 como verdadera magnitud y también tenemos las otras aristas con verdadera magnitud. Entonces trazamos los arcos de cada una de esas aristas y donde se cruzan los arcos, ahí es en donde queda ubicado el punto. Pueden checar ustedes si va bien su desplegado, si miden el ángulo que forma estas dos aristas, la 1,4 con la 1,2 y la 4,1 con 1,3. Aquí se les debe de formar un ángulo de 90 grados. Recuerden que estas caras eran rectas verticales. Eran planos verticales. Entonces, al momento de ser vertical y que esta recta era una recta vertical, se formaba un ángulo de 90 grados. Si les quedan 90 grados en estas aberturas de arista, pues su trazo va bien. Igual lo mismo sucede aquí con DA y AB. Debe de generarse un ángulo de 90 grados y un ángulo de 90 grados. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a localizar todos los puntos de intersección que van a generar el paso de la otra pirámide. Aquí ya tenemos trazado el segundo desplegado. Recuerden que ya teníamos verdaderas magnitudes, ya habíamos localizado el punto 2, 3 y 4 y ya teníamos marcadas las verdaderas magnitudes. ¿Qué es lo que nos faltaba? Pasar los puntos de intersección que tenemos ubicados en nuestra montea original. Recuerden que estaban en verdadera magnitud los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nada más los ubicamos y ahí estaban, ¿sí? Ahora, ¿cómo localizamos este punto 8 y este punto 7? Recuerden que son rectas verticales. Estas que se generaron, que van del 6 al 8 y la del 3 al 7, son rectas verticales y que partían de los puntos, exactamente del punto 6 y del punto 3. Entonces, ¿qué se hizo? Trazar unas rectas paralelas a 1,4 y que salieran de 6 y de 3 hasta cortar a la arista, porque en este caso, en la montea original estamos viendo que estos son dos fracciones de la pirámide que salen. Entonces aquí ya los llevamos hasta que cortan a la arista y ahí tenemos ubicado el punto 8.
hasta donde corta a la arista partiendo de 3 y tenemos al punto 7. Unimos 7 con 3 y 7 con 2 y ya tenemos una de las esquinas. Tenemos a 8 y a 6 y a 8 y a 1 y ahí tenemos la otra esquina. ¿Qué vamos a hacer ahora para ubicar al punto 10 y al punto 9? Bueno, ya sabemos que tenemos la distancia en verdadera magnitud que hay de la arista 2, 3 hacia 4 en el desplegado, en ese eje, lo tenemos en verdadera magnitud. Entonces vamos a tomar la distancia que hay de 2, 3 hacia la intersección, en este caso 10, 9. Tomamos la distancia en verdadera magnitud en el abatimiento y la marcamos sobre el eje auxiliar que tenemos aquí, y partiendo de ese punto pues trazamos una recta horizontal y hasta que corte las aristas de nuestra cara de la pirámide, y ahí vamos a localizar al punto 10 y al punto 9. Posteriormente lo unimos con las aristas 5 y 4 y ahí tenemos en la parte exterior o superior de nuestra pirámide, y estos son las fracciones que quedan expuestas después de atravesar la pirámide. Esta zona que se ve aquí es la zona de intersección con la pirámide que tiene nomenclatura con letras, ¿sí? Ahora, ustedes pueden ir checando si va quedando bien, tomando las dimensiones de las intersecciones. O sea, ustedes checan la distancia que hay de 10 a 9 en este abatimiento, en este desplegado, y chequenla en el 10-9 de la otra figura, y debe de coincidir. Y así cada uno de 1 a 8, de 6 a 8, es así en esa secuencia. Y si les van coincidiendo las intersecciones, es de que está correcto su procedimiento. Ahora, el desplegado que nos falta es el de la base, pero el de la base, en la verdadera magnitud que tenemos en el desplegado, en la montea original, ahí aparece el desplegado de la base en verdadera magnitud también. Entonces sería nada más solamente de recortarlo y volverlo a repetir y unir las aristas que le corresponden a cada uno. Sería una tercera pieza, pero la podemos tomar directamente de nuestra montea original. Bueno, ya lo que nos faltaba era el trazo de nuestra visibilidad. Aquí tenemos que la pirámide que está más alta, que es la que tiene el punto 4, bueno, va a ser la que domine en el plano horizontal, o sea, va a bajar hasta los puntos 2 y 3, y cuando llega a la intersección se pierde y sale en la parte inferior, en la base de la pirámide. Posteriormente, la que va a recibir a la pirámide de números va a ser la pirámide de letras, que es un poco más baja y que va a quedar, que va a envolver a la otra pirámide, ¿sí? Entonces aquí la visibilidad no es tan complicada. Solamente estamos resaltando las caras en donde se está generando la intersección. Bueno, ya es por último, esta sería la vista de la maqueta que nosotros que van a tener que desarrollar. Es esto en sí. Si lo quieren ver de esta forma, esto estaría más o menos así. Aquí cambia un poco el emplazamiento, pero es el mismo ejercicio. Básicamente esto es lo que ustedes tienen que desarrollar a la hora de hacer su maqueta.
Bueno, sin más por el momento, ya está terminado nuestro ejercicio. Les deseo lo mejor, que tengan mucha salud y pues nos vemos en la siguiente clase, en la siguiente sesión. Muchas gracias, hasta luego y recuerden, sean felices, que nada cuesta.